Filipenses capítulo 1, versículo 1, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Imagina recibir una carta de alguien muy amado. Una carta escrita desde una celda, desde una prisión. Tal vez al recibir tú esa carta y abrirla, lo que esperas es leer palabras de queja, tristeza o amargura. Pero cuando abres la carta y la lees, lo que encuentras te asombra. Es una carta llena de gozo. Es una carta llena de gratitud, de amor, de pasión por Cristo. Así comienza Pablo la carta a los Filipenses. Una carta escrita desde la prisión, con cadenas, pero que muestra una profunda libertad del alma. El espíritu de Pablo está libre, porque está gozosa y gloriosamente cautivo de Cristo. Y el tema que resuena de principio a fin no es la tristeza, es el gozo. El predicador Charles Spurgeon describió esta carta de forma inolvidable. Él dijo: esta epístola fue escrita por Pablo estando en prisión, con cadenas de hierro. Sin embargo, no encontramos ni un solo rastro de hierro en esta epístola. Está llena de luz, de vida, de amor y de alegría. Este gozo, mis hermanos, no es un gozo superficial que depende de las circunstancias. No es el gozo tampoco que brota del éxito, de la salud o de la ausencia de las dificultades en la vida. Es el gozo que proviene de estar en Cristo. Es el gozo que le permite a Pablo cantar en una celda, no porque la prisión en sí sea agradable, sino porque la presencia de Cristo transforma incluso las mazmorras más oscuras en lugares de adoración. Este gozo brota de un alma regenerada, que ha aprendido a ver la mano soberana de Dios obrando en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Es un gozo que no niega el dolor. Es el gozo de rendirse a Cristo, de aferrarse con fuerza a la esperanza de la redención, sabiendo que la gracia ha triunfado en la cruz y que la gloria eterna aguarda a los que están en Cristo. Este es el gozo del Evangelio, experimentado por Pablo y ofrecido ahora a los filipenses, y es el gozo al cual también nosotros somos llamados como iglesia hoy. Por eso, esta carta te habla directamente. Si vienes cargado, luchando internamente o asaltado por dudas, Filipenses te ofrece esperanza en medio del sufrimiento. Si anhelas una fe más profunda, deseando encontrar a Cristo como tu mayor tesoro, esta carta te guiará hacia Él. Si compartes el deseo genuino de ver nuestra iglesia local cada día más fuerte y más firme en el Evangelio, Filipenses nos ofrece esa dirección clara. Esta epístola entonces nos recordará que Cristo es suficiente, que el gozo en Él es posible incluso en la adversidad y que juntos en la comunión del Evangelio podemos vivir vidas que honren a nuestro Salvador. Para Pablo, las introducciones de sus cartas no eran solamente un saludo formal. Cada saludo inicial era también una declaración teológica. En su tiempo, las cartas empezaban nombrando al autor, posteriormente a los destinatarios y un saludo. Y de esa manera está estructurado nuestro sermón en la mañana de hoy. El autor, los destinatarios y un saludo final. Y Pablo toma esa estructura para dirigirse a los filipenses. Por eso,
Detenernos en la apertura de Filipenses no es un detalle menor, porque aquí, mis hermanos, en estos dos primeros versículos encontramos un resumen en miniatura del Evangelio. ¿Quiénes somos? Siervos de Jesucristo. ¿Quiénes son los destinatarios? Santos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la bendición que nos sostiene? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo inicia esta carta nombrándose junto a su fiel compañero, Filipenses 1, Pablo y Timoteo. Primero hablemos de Pablo. Su nombre judío era Saulo, pero empleaba su nombre romano, Pablo, especialmente en sus labores misioneras entre los gentiles. Era ciudadano romano de Tarso y antes de su conversión, un fariseo extremadamente estricto y celoso de la ley. Tan comprometido estaba con su interpretación de la ley que llegó a perseguir ferozmente a los cristianos, convencido de que él servía a Dios al oponerse a lo que él consideraba una secta herética. Pero su vida dio un giro radical en el camino a Damasco, donde tuvo un encuentro directo y sobrenatural con el Cristo resucitado. Y ese evento transformó radicalmente el corazón de Pablo, su mente, su misión y su destino eterno. Leamos brevemente ese momento crucial. Vayamos todos a Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Estamos allí? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de allí, Pablo dedicó su vida entera a proclamar al mismo Cristo que antes perseguía. Sufrió incontables penalidades por el Evangelio, incluyendo naufragios, persecuciones, prisiones, y finalmente murió como un mártir en Roma. Y cuando escribió esta carta a los filipenses, Pablo ya no era un recién convertido en la fe. Era un apóstol ya con experiencia, con más de 20 años de servicio fiel, plantación de iglesias, formación de líderes y una defensa apasionada del Evangelio ante el mundo pagano. Pero aunque a veces Pablo se presenta solo en sus cartas, Pablo incluye en el saludo a su amado colaborador, Timoteo, un nombre muy familiar para quienes conocemos el Nuevo Testamento. Timoteo fue un fiel compañero de Pablo, destinatario de 2 de sus epístolas, primera y segunda de Timoteo, y también una figura clave en los viajes misioneros del apóstol, como lo veremos o lo vemos en el libro de Hechos, en sus cartas como Colosenses, Segunda de Corintios y Filemón. Pero es significativo que Pablo mencione a Timoteo aquí, en esta carta, porque los creyentes en Filipos conocían muy bien a ambos, conocían a Pablo y conocían a Timoteo. Timoteo estuvo presente con Pablo durante los primeros días de la fundación de esta iglesia en Filipos. Vayamos todos a Hechos capítulo 16, texto que visitaremos más adelante. Hechos capítulo 16. Pero para ponernos en contexto,
Leamos desde el versículo 40 del capítulo 15. Pablo ha iniciado su segundo viaje misionero, mis hermanos. Se ha separado, ha habido esa ruptura triste. Bernabé y Juan Marcos han tomado una dirección y Pablo y Silas han tomado otra dirección. Pablo inicia su segundo viaje misionero y en el versículo 40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de él. Timoteo, instruido desde la niñez en las Escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida. Por su madre y su abuela, su padre era griego. Timoteo abrazó la fe en Jesucristo y se convirtió en un discípulo ejemplar a pesar de su juventud. Por eso, su nombre en este saludo no es meramente un adorno. Pablo y Timoteo, mis hermanos, estaban unidos como colaboradores en el Evangelio, mostrando a la iglesia en Filipos un modelo de unidad y cooperación en la obra de Cristo. Dado que los filipenses enfrentaban algunas tensiones internas, como veremos cuando, si el Señor nos permite, lleguemos al capítulo 4, esta presentación conjunta de Pablo y Timoteo servía como un ejemplo para la iglesia, un ejemplo de armonía y de la colaboración cristiana en el Evangelio. Y es muy probable, como sugieren algunos comentaristas, que Pablo haya hecho esto intencionalmente para exhortar a la iglesia mediante su propio ejemplo. Además, no podemos descartar que Timoteo haya servido también como el amanuense o secretario en la redacción de esta carta. Ahora, otra razón para incluir a Timoteo en el saludo inicial es el ejemplo personal que Timoteo representaba. Más adelante, si estás allí en Filipenses y no lo estás, regresa al libro de Filipenses, capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, versículo 19, mira cómo Pablo lo elogia, expresando el deseo de enviarlo a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo entonces es presentado aquí como un modelo de humildad, un modelo de servicio desinteresado, alguien que no busca su propio interés, sino los de Cristo y el bien de la iglesia. Así, Timoteo no es solamente un corremitente, sino un ejemplo de lo que Pablo anhelaba ver reproducido en los filipenses. Sin embargo, más allá de los aspectos históricos, el punto teológico central aquí es cómo Pablo y Timoteo se identifican a continuación. Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es notable que Pablo elija el título siervos, doulos, en griego, que literalmente significa esclavos, en lugar de recalcar su título apostólico. El término doulos denota una pertenencia absoluta, una sumisión total,
una lealtad incondicional al Señor Jesucristo. Y al usar este título, Pablo y Timoteo declaran que ellos no se pertenecen a sí mismos, que son propiedad exclusiva de Cristo, que están dedicados a su causa y que están sujetos totalmente a la voluntad del Rey exaltado. Esta identidad de siervos, de hecho, tiene profundas raíces bíblicas. En el Antiguo Testamento encontramos figuras que fueron llamados siervos del Señor. Quiero que escuches con atención estos textos bíblicos que voy a leer a continuación. Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Salmo 89:20. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche, hablando en torno a Isaac, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Isaías 20:3. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así que Pablo se gloría en ser esclavo de Cristo, viéndolo como el más alto honor. Ser siervo de Jesucristo es la verdadera dignidad del creyente. Es un título que no degrada, sino que exalta a quien, habiendo sido redimido, vive completamente para la gloria de su Señor. Juan Calvino dijo: Pablo no reclama para sí una autoridad que no derive de Cristo. Al llamarse siervo de Cristo, se somete enteramente a Él, y es en virtud de esta sumisión que ministra a la iglesia. Por lo tanto, cualquier honor o autoridad que tenga es para el servicio del evangelio y la edificación de los santos, no para su propio engrandecimiento. Así, desde la primera línea de su carta, Pablo establece la perspectiva correcta. No es un hombre que está promoviendo su propia fama. Es un siervo, escribiendo en nombre y bajo la autoridad de Jesucristo para fortalecer, para animar y para edificar a su amada iglesia. Siervos de Jesucristo, dulos, esclavos. Y aquí yace la gran paradoja del reino que Pablo mismo explica en otras de sus cartas, en Romanos 6. ¿O somos esclavos del pecado, cuyo fin es muerte? ¿O somos esclavos de la justicia y de Dios por medio de Cristo, cuyo fruto es vida eterna? No existe un estado neutral. No podemos vivir en una supuesta independencia espiritual. Todo hombre y toda mujer aquí y allá afuera está bajo un señorío, o del pecado o de Cristo. Y Pablo y Timoteo dejan clara su elección. Son siervos del Señor Jesucristo. Porque para ellos no había mayor privilegio, ni mayor libertad que esta sumisión voluntaria al Rey sabio y lleno de gracia. No servían a un amo terrenal, sino al Hijo exaltado de Dios, el Rey soberano sobre toda la creación. Al decir siervos de Jesucristo, enfatizan que sirven al Rey mesiánico prometido, a Jesús, quien reina eternamente. Ahora, Pablo, tras presentarse junto a Timoteo, ahora se dirige a los destinatarios de la carta. Esta es la segunda parte de nuestro sermón. Filipenses 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y este saludo es teológicamente profundo.
porque no dice simplemente a los filipenses, sino que enfatiza la identidad espiritual, santos en Cristo Jesús. La palabra santos, agioi, no describe aquí, mis hermanos, una élite moral, ni a personas canonizadas después de su muerte. Se refiere a todos los creyentes vivos que han sido unidos a Cristo por la fe y apartados para Dios, para su gloria. Ser santo significa pertenecer a Cristo y estar consagrado para vivir para su gloria. Dennis Johnson explica, santo no describe aquí una conducta perfecta, sino un pueblo redimido, consagrado a Dios en unión con Cristo. Somos santos por gracia, no por logros. Y de esta profunda verdad, permítame extraer 3 aplicaciones. Primero, nuestra identidad se basa en a quién pertenecemos, Cristo, no en lo que hacemos. Segundo, ser santo implica un llamado a vivir una vida santa y piadosa. Y tercero, la iglesia es una comunidad de santos en proceso, no de personas perfectas. ¿Quiénes somos nosotros los cristianos? ¿Quiénes somos nosotros los cristianos? Somos aquellos que por pura gracia hemos sido apartados para ser santos, llamados a reflejar el carácter de nuestro Dios. Si hemos creído en Cristo, si hemos creído en el Mesías crucificado y resucitado, esa es ahora nuestra identidad, santos en Cristo Jesús. No porque ya seamos perfectos, pues aún pecamos, aún hay fallas, sino porque hemos sido aceptados en el amado y cada día dependemos de su gracia. No es un título que uno se otorga por sus propios méritos, es un don de Dios que nos separa del mundo para su propia gloria. Y si es un don de Dios, ¿quién obra esta transformación radical en el pecador? Es Cristo mismo obrando por medio de su Santo Espíritu. Es Cristo mismo obrando por medio de su Santo Espíritu. El teólogo puritano John Owen enseña, la obra del Espíritu en la conversión consiste en iluminar la mente, renovar la voluntad y aplicar el poder del Evangelio al alma del hombre de forma eficaz e irresistible. Y Thomas Watson agrega, la palabra de Dios es el martillo que rompe la roca del pecado, pero es el Espíritu quien da fuerza al golpe. Es el Espíritu Santo quien toma la palabra que es predicada y de esa manera la hace efectiva en quien Él quiere, en el corazón del pecador, quebrantándolo, regenerándolo y uniéndolo vitalmente a Cristo. La frase en Cristo Jesús, santos en Cristo Jesús o en Cristo, de hecho es el corazón de la teología del apóstol Pablo. Antes de estar en Cristo, estábamos en Adán, nuestra antigua cabeza federal. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán caímos bajo condenación y muerte espiritual. Pero Dios, en su asombrosa misericordia, nos hizo renacer espiritualmente y nos unió a una nueva cabeza federal, Cristo Jesús. Ya no estamos en Adán, sino vivos para Dios en Cristo Jesús, y ahora podemos proclamar con toda confianza, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué gloriosa seguridad tenemos en Cristo, mis hermanos. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios, santos en Cristo Jesús, llamados a reflejar su gloria en medio de este mundo. Pablo escribe ahí mismo en Filipenses 1, a continuación,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y nota que esta frase resalta una doble ubicación como creyentes. Una doble ubicación. Espiritualmente estamos seguros en Cristo, pero geográficamente seguimos viviendo en Filipos, o en nuestro caso, en Santiago de Cali. Me explico. Ya somos ciudadanos del cielo, pero aún peregrinamos en esta tierra, con relaciones interpersonales, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades cotidianas. Pero nuestra verdadera identidad está anclada en Cristo, aunque vivamos temporalmente en este mundo caído. Y Pablo mismo vivía esta tensión. Él sabía que su ciudadanía verdadera estaba en el cielo, pero que su misión actual estaba en la tierra. Y aunque nuestro cuerpo terrenal muera, nuestra unión con Cristo garantiza la resurrección futura. Hemos recibido vida espiritual, en el futuro recibiremos cuerpos glorificados. Lo que Dios comenzó en nosotros, Él mismo lo perfeccionará hasta el día de nuestro amantísimo Rey Jesucristo, como lo veremos, si Dios permite, dentro de 8 días en el versículo 6. Esta esperanza es la que sostiene a los creyentes, aún en medio de las pruebas, como nos recuerda el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si bien Pablo no detalla aquí el origen de la iglesia en Filipos, sus palabras sí nos invitan a recordar cómo comenzó esta amada congregación, porque su historia, registrada en Hechos 16, mis hermanos, es un testimonio poderosísimo de la gracia y la soberanía de nuestro Dios. Yo quiero que vayamos todos, absolutamente todos, vayamos a Hechos capítulo 16. Todo comenzó durante el segundo viaje misionero de Pablo, cuando el Espíritu de Jesús dirigió soberanamente sus pasos hacia Macedonia. Pero impedido de predicar en Asia y en Bitinia, Pablo recibió en Troas una visión especial. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Quiero abrir un paréntesis ahí antes de seguir adelante. La Reina Valera, que es probablemente la gran mayoría de las versiones que hayan aquí, la Reina Valera dice, pero el Espíritu. Pero si tú visitas las otras versiones bíblicas, dice el Espíritu de Jesús. Porque el libro de los Hechos, mis hermanos, son los hechos de nuestro Señor Jesucristo resucitado y ascendido, obrando por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Jesús, amada iglesia, sigue tomando un papel activo en la historia de la redención. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo obedece la visión. Pablo y su equipo, Silas, Timoteo, Lucas, cruzaron a Europa y llegaron a Filipos, una colonia romana destacada, politeísmo a flor de piel. Y en el día de reposo, buscando un lugar de oración porque no había una sinagoga, junto al río, Pablo le habló a unas mujeres que se habían reunido allí. Y Dios abrió el corazón de una de esas mujeres. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y así, por la gracia de Dios y por la hospitalidad de Lidia, comenzó a reunirse la iglesia en Filipos. Pero mis hermanos, el avance del evangelio no tardó en encontrar oposición. Una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación, los seguía y proclamaba irónicamente la verdad acerca de ellos. Pero Pablo, movido por su compasión, pero también por su celo, expulsó el demonio en el nombre de Jesús, lo cual enfureció a los amos de esta joven, que vieron perder toda su fuente de ingresos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un medium, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, escuchen con atención esto, mis hermanos, en un contexto politeísta, mire lo que esta mujer dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo, versículo 19, sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Acusados falsamente, Pablo y Silas son azotados brutalmente y encarcelados en condiciones extremas. Pero la respuesta de Pablo y Silas fue asombrosa. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos los presos se soltaron. Y el carcelero, al ver abiertas las puertas, estuvo a punto de suicidarse. Pero Pablo lo detuvo con un grito de misericordia. Y conmovido, el carcelero formuló la gran pregunta. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquella noche, el carcelero y su familia también creyeron el Evangelio. Fueron bautizados y experimentaron el gozo de la salvación. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mira, Lucas es muy claro en decir que la palabra le fue hablada a él y a los que estaban en su casa. Nadie fue salvo por la fe de otro. Todos creyeron y todos fueron bautizados. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios. Así nació la iglesia en Filipos, mis hermanos. Dirigida por el Espíritu Santo, formada por conversos diversos, marcada por el sufrimiento, por el poder soberano de Dios. Filipos, lo que hemos leído, mis hermanos, Filipos es la muestra de cómo el Evangelio seguía avanzando hacia el continente europeo, cumpliendo la misión de Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, el Evangelio se seguía expandiendo. Como alguien dijo, Filipos marca el comienzo de esa expansión hacia el continente europeo, del cual vendría eventualmente la reforma, las misiones globales y muchas iglesias como la nuestra hoy. Estos eventos que hemos leído ocurrieron unos 10 a 12 años antes de que Pablo escribiera su carta a los filipenses. Durante ese tiempo, el Evangelio siguió avanzando poderosamente y Pablo continuó sus viajes misioneros y su obra. Ahora, alrededor del año 60 a 62 después de Cristo, Pablo, desde la prisión en Roma, escribe a esta iglesia amada, en lo que conocemos como una de sus cartas desde la prisión, junto con Efesios, Colosenses y Filemón. Y aunque Pablo estaba encadenado, hemos visto que su carta está llena de gozo en Cristo. Aunque él menciona algunas preocupaciones, como la unidad, y más adelante veremos que él siempre está atento al peligro de los falsos maestros, el tono general de esta carta, mis hermanos, es profundamente afectuoso y de agradecimiento. ¿Y por qué agradecimiento? Porque una razón clave para escribir a los filipenses fue agradecerles a esta amada iglesia por una generosa ofrenda enviada por los filipenses para sostener al apóstol Pablo mientras se encontraba encarcelado en Roma. La carta, mis hermanos, refleja entonces una profunda relación de amor y una colaboración mutua en la expansión del Evangelio entre el apóstol y esta iglesia. Pero en la apertura de esta carta, Pablo hace algo poco habitual al escribir a iglesias. Menciona explícitamente a los líderes, a los obispos y los diáconos. En Filipenses 1, ¿estás ubicado allí? Filipenses 1. Hacia el final del versículo 1 dice, con los obispos y diáconos. La palabra obispos es utilizada en el Nuevo Testamento de manera intercambiable con ancianos o pastores, refiriéndose al mismo oficio de liderazgo espiritual. Y su responsabilidad principal es velar por el rebaño de Dios, como Pablo instruyó a los líderes en Éfeso.
En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia, mis hermanos, comprada al precio infinito de la sangre de Cristo, necesita pastores que la cuiden fielmente, que le enseñen a la iglesia, que la protejan y que la guíen espiritualmente. Pablo también menciona a los diáconos, siervos. Los diáconos asistían a los pastores en las tareas prácticas y los ministerios de misericordia, siguiendo ese modelo implícito de Hechos 6. Y esto permitía que los pastores se enfocaran en la enseñanza de la palabra y en la oración. Así, toda iglesia local debe tener esta estructura bíblica: ancianos, pastores y diáconos trabajando en unidad. Quizá Pablo los menciona específicamente aquí porque los obispos y los diáconos al parecer tuvieron un papel preponderante en coordinar aquella ayuda generosa o la ofrenda generosa que le sería enviada al apóstol Pablo. Sin embargo, más importante que el oficio es la identidad fundamental. Todo líder, sea anciano, pastor o diácono, es ante todo un siervo, doulos de Cristo Jesús. La devoción y sumisión al Rey resucitado es lo primordial en todo ministerio cristiano. Y con esto, mis hermanos, vamos al final de nuestro sermón, en el versículo 2, el saludo final. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia es el favor inmerecido de Dios, el origen de nuestra salvación, perseverancia y esperanza eterna. Y la paz es el resultado precioso de esa gracia, la reconciliación con Dios y el bienestar que fluye de estar en Cristo. Como hijos de Dios, todo hijo de Dios, todo creyente vive envuelto y sostenido cada día por esta gracia divina y por esta paz celestial. Pero es crucial observar la doble fuente de estas bendiciones, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira que Pablo no menciona al Hijo subordinado al Padre, sino que los presenta juntos como la fuente de gracia y paz, afirmando la plena deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús no es un mero canal de bendición, Él es la fuente misma, juntamente con el Padre. Y esta afirmación que hace el apóstol Pablo refleja su alto entendimiento cristológico. Jesús es el Señor, el Kyrios, el soberano, el Hijo de Dios encarnado, exaltado por encima de todo nombre. Cristo es aquel que dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el verdadero Rey exaltado, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, el que ha sido constituido Señor y Cristo. Su obra perfecta en la cruz garantiza perdón completo y paz verdadera para todos los que acuden a Él en fe. Así que este saludo inicial de Pablo es un recordatorio de que nuestra vida, esperanza y fortaleza fluyen de la unión vital con el Dios Trino. Amados hermanos, permítame finalizar con unas aplicaciones. Al meditar en estos primeros versículos de Filipenses, no puedo dejar de pensar en cada uno de nosotros, en nuestra amada iglesia Decisión Jesús, y en lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Porque lo primero que debe definirnos, mucho antes que cualquier título u oficio, es que somos creyentes que hemos experimentado la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, por pura misericordia,
hemos confesado nuestra fe en el Salvador Jesucristo. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hemos probado el poder transformador de esa gracia. Somos parte de los santos en Cristo Jesús, no en la antigua Filipos, sino aquí hoy, en Cali. Y qué gratitud debemos sentir, porque el Señor en su soberana providencia nos ha reunido en este cuerpo local para que seamos su pueblo. Ahora bien, cuando vemos que Pablo y Timoteo se presentan como siervos de Jesucristo, entendemos, mis hermanos, que ese también es el modelo de nuestra vida, siervos de Jesucristo. Pero ahora quiero dirigirme a aquellos que hemos sido llamados al ministerio, como pastores y diáconos. Mi anhelo y oración, tanto para ustedes como para mí, es que vivamos en santidad creciente para la gloria de Dios, sirviendo a Cristo con todo nuestro ser, edificando con fidelidad la iglesia amada, la amada iglesia del Señor Jesucristo. Pero este llamado no es exclusivo para nosotros, los candidatos. Es un llamado para toda la iglesia. Cada vez que Dios levanta siervos en medio nuestro, todo el cuerpo de Cristo es llamado también a participar activamente, orando fervientemente por los que son llamados, animándolos con constancia en el camino y cuidándolos con amor, ayudándolos a permanecer fieles al Evangelio. Nuestro deseo, nuestro anhelo como iglesia debe ser que generación tras generación el Señor levante aquí hombres que confiesen a Jesús como su Señor, que amen su palabra y que sirvan a su iglesia local con humildad y que vivan como siervos verdaderos, dulos de Jesucristo. Por eso, hermanos, les pedimos sus oraciones. Oren para que nosotros, los pastores, el pastor Pablo, el pastor Gabriel, el diácono Anthony, los futuros siervos pastores y diáconos, vivamos buscando la santidad, amando apasionadamente las Escrituras, sosteniéndolas como nuestra única y suficiente autoridad y proclamando fielmente el Evangelio de Jesucristo. Y que nuestra oración conjunta, tanto la de ustedes como la nuestra, sea que al presentarnos un día ante nuestro Señor podamos escuchar esas palabras que todos anhelamos. Bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ahora me dirijo a los niños y a las niñas. Jóvenes, jovencitas, adultos, varones y mujeres, que aún no conoces esta gracia ni esta paz de la que hemos hablado. Quiero decirte que hay buenas noticias para ti, porque el gozo que sostenía a Pablo en esa prisión, la paz que supera cualquier circunstancia, la libertad que transforma la vida, todo eso se encuentra en una persona, Jesucristo el Señor. Él te ofrece su gracia, el perdón de todos tus pecados sin que lo merezcas. Él te ofrece su paz, reconciliación con Dios. Él te ofrece una nueva identidad, ser hecho hijo de Dios, apartado para Él como santo. ¿Cómo puedes recibirlo? Reconoce tu necesidad, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Haz como aquel carcelero de Filipos, quien preguntó temblando, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue clara, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te demores, ven tal como estás, con fe, confiando en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Él no te rechazará, Él te recibirá con brazos abiertos. Él es el Señor exaltado que invita amorosamente a los pecadores a acercarse a Él. Hoy es el día de salvación.
Ven a Cristo con fe y encontrarás perdón, vida y gozo eterno.